Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, la palanca ABD puede deslizarse y girar libremente por el pasador horizontal colocado en B. Si la fuerza de 24 newtons pertenece a un plano paralelo al plano XY y el pasador puede ejercer pares con respecto a los ejes Y y Z, determine las fuerzas presentes en los resortes CF y DE y la reacción en B. Para este ejercicio, la parte clave, lo que tenemos que tomar en cuenta al inicio es lo siguiente. En la parte del ejercicio nos dice que la palanca puede girar y deslizarse libremente por el pasador horizontal. ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras, nos está diciendo que no existe reacción en dirección de X porque es la dirección del pasador y también que no existe momento-reacción en dirección de X. Es decir, la reacción fuerza en X y la reacción momento en X son cero o no existen. Por otro lado, en la parte donde nos dice que el pasador puede ejercer pares con respecto a los ejes Y y Z, nos está indicando que puede ejercer una reacción momento alrededor del eje Z y alrededor del eje Y. Además de esto, el hecho de que la fuerza de 24 newtons nos diga que pertenece a un plano paralelo al plano XY, eso quiere decir que solo va a tener componente en X y en Y, es decir, solo va a tener una componente en Y y una componente en J. Esto nos simplifica un poco para que no tengamos que sacar la componente en Z de esta fuerza, ya que no existe, solo tiene componente en X y en Y. Estos son los principales puntos claves que debemos de tener para iniciar con este ejercicio. Considerando esto, entonces podemos comenzar a resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre recordemos que tenemos que poner nuestro objeto y todas las fuerzas que actúan sobre él. En este caso tenemos las tensiones de los resortes que le llamaré TD y TCF. Tenemos además la fuerza de 24 newtons, que le llamaré la fuerza F3, y tenemos las reacciones. Como comentaba hace un momento, las reacciones son BY y BZ. No tenemos reacción en BX porque nos dice que se puede deslizar libremente a través del pasador. Y además de esto tenemos dos momentos porque el ejercicio nos dice que puede ejercer pares alrededor del eje Z y alrededor del eje Y. Entonces tenemos un momento alrededor del eje Z que le llamaré MBZ y un momento alrededor del eje Y que le llamaré MBY. Con todo esto que tenemos aquí ya tendríamos listo lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a ir resolviendo esto paso a paso, parte por parte, para que quede bastante más claro. Lo primero que yo haría sería obtener las componentes de cada una de estas fuerzas. Tenemos primero que nada la tensión DE. Para la tensión DE usaremos el vector lambda, que es el vector lambda que va desde D hasta E. El vector lambda nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos menos 40 en I, menos 70 en J, más 40 en K. Esto dividido entre la raíz de la suma de estos mismos al cuadrado. Todo esto lo vamos a multiplicar por TDE. Entonces tendríamos que menos 40 entre 90 TDE en I, menos 70 entre 90 TDE en J y 40 entre 90 TDE en K. Esto lo podemos simplificar de la siguiente manera. Tenemos menos 0.44 TDE en I, menos 0.78 TDE en J, más 0.44 TDE en K. Esto sería nuestra fuerza TDE. Vamos ahora con la tensión TCF. Es muy claro aquí, como la tensión TCF solo tiene componente en dirección de Y, entonces tendremos que únicamente valdrá toda la fuerza TCF en dirección de J, negativo porque va hacia abajo. Además de esto, para nuestra componente de nuestra fuerza F3, recordemos que solo va a tener componente I en J porque lo dice el ejercicio, entonces será 24 coseno de 70 en I menos 24 seno de 70 en J, lo que nos daría 8.21 en I menos 22.55 en J, estos son newtons. Además de esto, tenemos las reacciones fuerzas en B, que tendríamos para, como yo las indiqué en el dibujo, BY en J menos BZ en K. Ya que tenemos esto, pues entonces para poder nosotros hacer una sumatoria de momentos en cualquier punto, necesitaremos los vectores R desde donde queremos calcular el momento hasta donde se aplican las fuerzas. Entonces voy a calcular los vectores R. En este caso, probablemente el punto más conveniente para realizar la sumatoria de momentos es el punto B.
Entonces, si vamos a hacer sumatoria de momentos en B, tendremos que encontrar los vectores R que van desde B hasta donde se aplica cada una de las fuerzas. En este caso, tendremos nuestro primer vector, el vector R1, que va desde B hasta D, que va a ser de menos 80 en J más 60 en K milímetros. Recordemos que esta es la distancia con la que podemos llegar desde B hasta D. El 60 está claramente ahí marcado, tenemos que son 60 en dirección de K, y el 80 también está marcado, que son menos 80 en dirección de J. Vamos ahora con nuestro vector R2, que sería desde B hasta C. En este caso también vamos a tener dos componentes, una componente en J y una componente en K, pero la diferencia es que no tenemos la componente en J marcada. No tenemos el valor de J directamente por la imagen, sino que lo tenemos que calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular con triángulos semejantes. De cualquier forma, como nosotros podemos recordar que la componente de la fuerza TCF únicamente va en dirección de J, entonces este dato no es necesario. A pesar de que lo podemos hacer y voy a mostrar cómo se hace, no es necesario sacarlo porque la componente en J del vector R no va a generar momento porque la fuerza va en J. Entonces, es importante que puedas identificar estos puntos, ya que te van a hacer que seas un poco más rápido al resolver este tipo de ejercicios. De cualquier forma, si nosotros hacemos los triángulos semejantes, tendríamos un triángulo con base 60 y altura 80, y tendríamos este otro triángulo que tiene de base 36 y de altura X. Entonces, para encontrar X, vamos a hacer semejanza de triángulos y tendremos que X va a ser igual a 48 milímetros. Entonces, ya tenemos las dos componentes de nuestro vector R, que en este caso será de menos 48 en J más 36 en dirección de K. Estos son milímetros. Vamos ahora con nuestro siguiente vector R, que sería el vector R que va desde B hasta A, porque en A es donde está aplicada la fuerza F3. Entonces este vector es muy sencillo, está claramente ahí indicado que son menos 80 en dirección de K. Estos también son milímetros. Y por último, el vector R4, que le tocaría desde B hasta B, pues desde B hasta B es una distancia de 0. Entonces el vector R4 es 0. Entonces vamos ahora a multiplicar los vectores R por la fuerza que le corresponde a cada uno. Tenemos el primer momento, que sería el momento M1, que nos multiplicaría el vector R de menos 80 más en J más 60 en K, producto cruz con la tensión de E. Esto nos daría menos 35.2 TdE en K, menos 35.2 TdE en I, menos 26.4 TdE en J, más 46.8 TdE en I. Como podemos observar, tenemos dos términos que están en I, estos se pueden simplificar y entonces nos quedaría que el momento 1 va a ser 11.6 TdE en I, menos 26.4 TdE en J, menos 35.2 TdE en K. Estos son milímetros por newtons, esto es un momento. Vamos ahora con el momento M2. El momento M2 va a ser menos 48 en J, más 36 en K, producto cruz con menos TCF en J. Como les comentaba hace un momento, en J no necesitábamos la componente R porque J cruz J es 0. Entonces este producto cruz nos va a dar 36 TCF en I, también son milímetros por newtons. Vamos ahora con nuestro momento M3. Nuestro momento M3 tenemos menos 80 producto cruz con 8.21 en I, menos 22.55 en J. Entonces tendremos que el resultado es de menos 1804 en I, menos 656.8 en J, milímetros por newtons. Y por último, el momento 4, no hay necesidad de hacerlo, pero para que quede más claro, tendremos que es 0, nuestro vector R era 0, producto cruz con BY y BZ. Esto nos dará 0. Además de estos cuatro momentos que acabamos de calcular, recordemos que tenemos dos reacciones momentos, el momento MBY y el momento MBZ. Es muy importante recordar estos momentos porque suele suceder que se nos olvidan. Como estamos calculando los momentos, se nos suele olvidar este tipo de momentos puntuales que son causados por el apoyo. Ya que tenemos nuestros 6 momentos, entonces podemos hacer la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos en X nos quedará de la siguiente manera. Nos quedará 11.6 TdE más 36 TCF
menos 1804 igual a 0. La sumatoria de momentos en Y nos quedará de 26.4 TDE menos 656.8 más MBY. Además de esto tenemos la sumatoria de momentos en Z. En la sumatoria de momentos en Z tenemos menos 35.2 TDE más MBZ. Esto es igual a 0. Y después de esto también podemos hacer nuestra sumatoria de fuerzas, ya que ya tenemos todas nuestras fuerzas. Ahorita con la sumatoria de momentos tenemos 3 ecuaciones y con la sumatoria de fuerzas encontraremos otras 3 ecuaciones. En total tendremos un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. En la sumatoria de fuerzas en X tenemos menos 0.44 TDE más 8.21 igual a 0. En la sumatoria de fuerza en Y tendremos menos 0.78 TDE menos TCF menos 22.55 más BY es igual a 0. Y en la sumatoria de fuerza en Z tenemos 0.44 TDE menos BZ es igual a 0. Ya que tenemos todo, ya tenemos las sumatorias de fuerzas en X, en Y y en Z, la sumatoria de momentos también en X, en Y y en Z, entonces podemos pasar a resolver lo que sería nuestro ejercicio. Podemos observar que en la sumatoria de fuerzas en X es la ecuación más sencilla que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación con una sola incógnita. Nuestra única incógnita es la tensión DE. Y tenemos que es menos 0.44 TDE más 8.21 igual a 0. De aquí podemos despejar TDE y encontraremos que TDE va a ser 18.66 newtons. Ya tenemos el primer valor de nuestra primera incógnita y entonces podemos continuar. Ya teniendo TDE, pues entonces podemos observar que en la sumatoria de fuerza en Z, pues se vuelve una ecuación también con una sola incógnita porque ya tenemos TDE. Entonces lo sustituimos y tenemos que BZ va a ser igual a 8.21 newtons. Entonces ya tenemos una tensión y una de las reacciones BZ. Vamos ahora a la sumatoria de momentos en X. En la sumatoria de momentos en X podemos observar que al nosotros ya saber TDE, pues solo nos queda de incógnita TCF. Entonces tendremos que 11.6 TDE más 36 TCF menos 1804 es igual a 0. Sustituyendo el valor, nos quedaría que TCF va a ser igual a 1587.54 entre 36, lo que nos da de 44.1 newtons. Ahora vamos a sustituir este valor en la sumatoria de momentos en Y. Si lo sustituimos en la sumatoria de momentos en Y, entonces tenemos menos 26.4 TDE menos 656.8 más MBY y nos quedaría que MBY va a ser de 1149.42 newtons milímetro. De aquí podemos pasar a la sumatoria de momentos en Z porque ya sabemos el valor de TDE, entonces MBZ nos quedará de 656.83 newton milímetro. De la sumatoria de fuerzas en Y vamos a obtener BY porque ya sabemos TDE y TCF, entonces lo sustituimos y tenemos que menos 0.78 TDE menos TCF menos 22.55 BY es igual a 0. Entonces si despejamos y sustituimos tenemos que BY va a ser 81.2 newtons. Ya que tenemos esto, pues entonces podemos expresar nuestros resultados. Tendremos que la tensión DE es de 18.66, tenemos que la tensión TCF es de 44.1 y vamos ahora a las reacciones. La reacción en B, las fuerzas son 81.2 en dirección de J y menos 8.21 en dirección de K, ambos son newtons. Y vamos ahora con la reacción momento. La reacción momento nos sale de 1149.42 en dirección de J más 656.83 en dirección de K y estos son newton milímetro. Este sería el procedimiento que tenemos que hacer para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.